Eh, Como dicen las hermanas, abrimos el libro en Isaías 53:12. Un, un capítulo muy, pero muy hermoso, hermanas. Eh, Dice, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura para que le veamos. Más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta hermosa profecía la profetizó Isaías 750 años antes de la venida del Señor. Y en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, ¿quién ha creído al anuncio? ¿Y de qué anuncio estamos hablando? Ya hemos estudiado los capítulos anteriores, y en el 52 allí se sigue hablando, porque ya veníamos aprendiendo y leyendo estos capítulos de Isaías, y se hablaba, se profetizaba de Jesús. Y dice, ¿verdad? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El Señor siempre ha tenido cuidado de su pueblo, siempre estaba pendiente de enviar a alguien a salvar a su pueblo, y siempre eh, le decía, bueno, esto viene alguien a salvarlos, y ustedes esto es lo que tienen que hacer. Pero Israel fue rebelde, y nos dice Romanos 10, ¿verdad? Que di, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde, mis manos, perdón,
a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10:21. Nadie aceptaba el mensaje que venía un Salvador, que venía un rey, que venía ese poderoso Salvador, ese león de Judá. Nadie. ¿Por qué? Bueno, porque no dice, ¿verdad?, que no había parecer en él, que decía, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Al final del 52, los versículos 12 al 14, habla, ya estaba anunciando que iba a venir desfigurado, o lo iban a ver, porque esa era la perspectiva del pueblo de Israel, pues lo veía sin atractivo. Y cuando él hace la entrada triunfal, como dice en Mateo, ¿verdad? Bueno, está en Mateo porque esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Aquí no las dan, nos asoman el panorama, pero realmente cuando vemos la profecía cumplida en Mateo, en Marcos, en Lucas, eh, eh, ya nos vienen anunciando, ¿verdad? Y dice en Mateo 21:9, ¿cómo era? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aunque ellos no veían, estaban ciegos y no podían ver la majestuosidad de ese Rey? Dice, ¿verdad? 21, 19, perdón, 9. Y la multitud, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el Nazaret de Galilea. Pero ¿cómo lo vieron? En un asno, ellos esperaban a lo mejor un carruaje, algo majestuoso, con un traje hermoso, a lo mejor con escoltas y con personas armadas para así algo majestuoso. Pero llegó nuestro amado Señor en un asno, sin hermosura, sin atractivo, porque lo vieron así como una raíz de tierra seca, pálido, delgado, sin atractivo. Pero qué hermoso es que aquí dice, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Y él entró como un rey, porque ya eso estaba profetizado. Ya había esa profecía y decían que él iba a entrar en un asna. El rey iba a entrar en un asna. Y así fue. Entonces, dice, ¿verdad? Luego, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya no, en Mateo, en los evangelios nos narran, ya leímos, las hermanas leyeron las escrituras, cómo fue maltratado, cómo fue cruzado con una lanza,
cómo fue clavado, cómo lo escupieron, cómo en vez de darle agua cuando pidió, le dieron vinagre. Y de una manera de burla le pusieron una corona de espinas. Eso lo podemos ver en Mateo 26, del 1 al 75, Mateo 27, 32 al 56, Mateo 28, del 1 al 20, 28 del 16 al 20, en Lucas del 1 al 56 y en Marcos 13. Llevó él, dice, fue allí en él cuando él empieza ese camino a la crucifixión. Cómo se burlaban de él, qué hacían, qué le hicieron. Y él, como dice la palabra, enmudeció, no abrió su boca. No abrió su boca, porque él venía a cumplir un plan magistral de Dios. Ese era el plan de Dios. Y él dice que para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla toda justicia. Él tenía que pasar por eso. Él lo sabía. Y hay una en Mateo 22, habla el Señor, ¿verdad? Cuando él va a orar, él sabía el sufrimiento que iba a tener. Y él fue a orar en Lucas 23. Lucas 23, 24. Oh, perdón. No, disculpe, hermana, no es 23, 24. Oh. El Señor, ¿verdad? Fue un momento y le pide a sus discípulos que lo acompañen a orar. Y él le dice a ellos, es 22, disculpe hermana, 22, 39, específicamente el 44. El 44. 22. Y Se lo estando, leo, hermana. Se ah, lo leo. sí, amada, sí, por favor. Y, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense, él sabía todo lo que iba a pasar. Estaba despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Él le decía, ¿verdad? Esta era la profecía de lo que él estaba, de lo que él iba a padecer. Pero en este momento, él está pidiendo a sus discípulos que lo acompañen y ellos se quedaron dormidos. Ellos no pudieron estar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Mesías, con el siervo sufriente, con el siervo que estaba padeciendo. Y él dice la palabra, que eran como su sudor, eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces, ajá, dice, más herido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
qué bendición tenemos hoy día, que a pesar de que, bueno, somos desobedientes, no creemos, el Señor llevó nuestro pecado, del castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ahora, ¿por qué? Él vino a cumplir, él vino a cumplir. ¿Me puede leer, por favor, hermana, Filipenses 2:8? Dice así, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dice que fue obediente, porque él vino a cumplir con lo que su padre le ordenó. Él vino a cumplir, él vino a morir por nosotros, a llevar nuestras enfermedades, a llevar todo ese pecado eh, en sí mismo. Entonces, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nosotros si leemos la vida de Jesús, la muerte, sepultura, resurrección, y allí vamos a ver todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo lo que sufrió el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice, ¿verdad?, que se dispuso, también allí narra cuando José de Arimatea eh, lo agarró y lo llevó y estuvo, pues, no lo lanzaron como era costumbre, lanzar a las personas que morían, y de la manera que murió el Señor, lo lanzaban como en un pozo, pues, vamos a decirlo así, y él no, él se cumplió la escritura, porque dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su voz. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. No es que el Señor se gozaba, Dios se gozaba viendo a su hijo sufrir, no. Él vino a cumplir. Ahí, como decía Filipenses 2:8, él vino a cumplir y fue obediente hasta la muerte de cruz. En Juan 3:16 dice, qué gran amor tiene el Padre. Estoy parafraseando la palabra, ¿verdad? Tiene el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Entonces, dice, ¿verdad? No hubo engaño en su boca, no hubo engaño. Y él vino a cumplir lo que el Señor le dijo. Él vino a cumplir. Él no se preocupó, no estuvo, bueno, porque voy a morir por esta persona, o porque tú, Señor, tu Padre, me has puesto en este sufrimiento. Él era la ofrenda perfecta. Antes eran los sacrificios que hacían en el tabernáculo. Él fue la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Aquí hay algo importante. A muchos, aquí no dice a todos, dice a muchos, porque no todos creyeron el anuncio, no todos están dispuestos a creer aún hoy día el anuncio de las buenas nuevas de salvación, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y va él, verá el linaje, él dice aquí, ¿verdad? Qué maravilloso, dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, ¿cuándo va a ver el fruto de la aflicción de su alma? ¿Cuándo va a ser la voluntad de Jehová prosperada en su mano? ¿Cuándo, él va a llevar las iniquidades de ellos? Por tanto, le dará parte con los grandes. El evangelio fue predicado. El evangelio fue y es predicado, pero el apóstol Pablo se encargó de llevar ante los reyes, ante los gentiles y todas aquellas personas en su oportunidad. Pero en Hechos 2:36, Hechos 2 dice lo siguiente: a este Jesucristo, perdón, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, voy a leer hasta el 41. Hechos 2, 31 vamos a leer desde el 31 al 41. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que entre vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los otros apóstoles, perdón, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En Romanos, bueno, en Mateo también lo tenemos, la gran comisión. Pero en Romanos nos dice, en Romanos 10:15, nos dice lo siguiente. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Nosotras, la iglesia, está llamada a trabajar, a predicar el evangelio para que el
sufrimiento, el padecimiento del Mesías, del Rey de Reyes, del León de Judá, no quede allí, sino que prediquemos el Evangelio, que llevemos la palabra a todas las personas, porque en Apocalipsis, en Apocalipsis 11, dice lo siguiente. En Apocalipsis 11. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos orallarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante de Dios en la tierra. Ay, disculpen, hermana. Esta no es la escritura. Apocalipsis 5, disculpe. Apocalipsis 5, 13. 5, 11 al 13. Dice lo siguiente. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, este sí es, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, así como dice, ¿verdad? La palabra aquí, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero en el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y en el 10 nos dice, ¿verdad? Que va a ser prosperada, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, es la iglesia la encargada de que sea prosperada la voluntad de Dios. Es de la iglesia no dejar que ese sacrificio quede o sea vano, pues. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ustedes se imaginan que aquí decía, y miré, y eran millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amadas hermanas, estamos llamadas a hablar de Cristo, hablar de ese padecimiento, pero también de su triunfo, de su gloria. Y Isaías 53, del 1 al 12, qué hermoso es. Y hoy día podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y no olvidar, nunca olvidar el sacrificio tan grande que hizo el Rey de Reyes y el Señor de Señores por cada
una de nosotras. Dice Éxodo 2:10, 10. Dice lo siguiente. Con esto estoy concluyendo, más. Éxodo 10. Deuteronomio 10. Ay, amadas, lo que pasa es que bueno, estos lentes ya no me dejan ver bien. ¿Qué exige Dios de ti? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Estoy leyendo Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dios me las bendiga, amadas. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca con nosotras. Y no olvidemos el versículo que estamos orando, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Les amo en Cristo, amadas, y Dios les bendiga.